Te contaré una historia que no muchos se atreverían a creer, pero te aseguro que esto es algo que viví en carne propia, una experiencia que hasta el día de hoy me persigue. No sé si alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de este mundo, pero lo que me sucedió en aquel cementerio fue algo que jamás olvidaré. Era una noche fría de noviembre, una de esas en las que el viento parece llevar consigo los susurros del pasado. Decidí adentrarme en un cementerio que había visitado muchas veces durante el día, pero nunca de noche. Este lugar estaba en las afueras de la ciudad, apartado, viejo, casi olvidado. Se decía que almas inquietas vagaban por allí, y había escuchado rumores de un fantasma conocido como la Dama de Blanco. Los lugareños contaban que era el espíritu de una mujer que había perdido a su hijo y, consumida por el dolor, se quitó la vida lanzándose a un pozo en el centro del cementerio. No soy alguien que se asuste fácilmente. Ya había estado en sitios más oscuros y perturbadores, pero aquella noche, algo me decía que esta vez sería diferente. El cementerio estaba desierto cuando llegué. La niebla cubría el suelo como una manta espesa, y las lápidas, algunas tan viejas que apenas se podían leer, parecían inclinarse hacia adelante, como si estuvieran observándome. Avancé en silencio, solo con mi linterna en mano y una grabadora. El aire era tan pesado que a cada paso sentía que algo invisible me empujaba hacia atrás, como si el mismo cementerio no quisiera que estuviera allí. Caminé hacia el centro, donde se encontraba el pozo. Ese lugar, según la leyenda, era el epicentro de todo lo extraño que ocurría en el cementerio. Y cuando llegué a él, lo entendí. El pozo era profundo, tan oscuro que no se veía el fondo. Me acerqué, inclinándome para mirar mejor, y entonces lo sentí. Un viento helado surgió del pozo, como si algo desde dentro estuviera respirando, exhalando una energía antigua y maldita. Y allí, en medio de ese silencio, lo escuché. Un sollozo. Al principio, era suave, apenas un eco, pero pronto se hizo más fuerte, más claro. No estaba solo. Apunté la linterna en dirección al sonido, y entonces la vi. Entre las lápidas, moviéndose lentamente a través de la niebla, estaba la figura de una mujer. Su vestido blanco estaba desgarrado, viejo, como si llevara siglos vagando por ese lugar. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, pero incluso a la distancia, podía sentir su mirada clavada en mí. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. No podía respirar. La linterna comenzó a parpadear, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a mi alrededor. La figura se acercaba lentamente, flotando, deslizándose entre las lápidas como una sombra. El sollozo continuaba, y a cada paso que daba, el frío se hacía más intenso. Mis piernas no respondían. Quería huir, quería alejarme de esa cosa, pero algo me mantenía allí, atrapado en ese lugar. La Dama de Blanco se detuvo a unos metros de mí. Pude ver su rostro, o al menos lo que quedaba de él. Estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos. Dios, esos ojos vacíos, llenos de una tristeza profunda, de un dolor indescriptible. Sentí que me hablaba, aunque no movía los labios. ¿Lo has visto?, preguntó, con una voz que no venía de su boca, sino que resonaba en mi mente. Antes de que pudiera responder, levantó una mano y señaló hacia el pozo. «Está allí, atrapado, no puedo encontrarlo». Su voz estaba cargada de desesperación, de una angustia tan profunda que hizo que el miedo en mi interior creciera aún más. El viento se levantó de nuevo, más fuerte esta vez, y con él vino una oscuridad que parecía brotar del pozo. Sentí su dolor, su pérdida, como si por un momento todo su sufrimiento se hubiera apoderado de mí. Y entonces, su rostro comenzó a descomponerse lentamente, revelando algo mucho más siniestro detrás de su piel. Su boca se abrió en un grito silencioso mientras su cuerpo era arrastrado hacia el pozo por una fuerza invisible. El grito resonó en mis oídos, pero no era el tipo de grito que uno escucha con los oídos. Era algo que sentía en mi mente, en mi alma. Y de repente, todo terminó. El viento cesó, el aire se calmó, y la Dama de Blanco había desaparecido. Me quedé allí de pie, temblando,
sin atreverme a acercarme nuevamente al pozo. Algo en mí sabía que, aunque su figura ya no estaba presente, su tormento continuaba, y que, en el fondo de ese pozo, había algo mucho peor. Algo que tal vez nunca debería haber sido perturbado. Esa noche, volví a casa, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su sollozo, y sentía ese dolor, esa pérdida. No sé si fue una advertencia, o si simplemente tuve la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero desde entonces, el eco de esa noche sigue conmigo, y te aseguro que no soy el mismo desde ese encuentro. Así que, si alguna vez decides visitar un lugar como ese, ten cuidado, porque lo que yo vi no fue solo una leyenda. Fue algo real, algo que nunca dejaré atrás.